Continuamos con más en este reporte H y hoy vamos a platicar de la autonomía de los menores ante la patria potestad de sus responsables. Para ello, hoy nos acompaña el doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, abogado constitucionalista, a quien doy la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Blanca, buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Gracias por estar este arranque de semana con nosotros, y es que les vamos a dar un poquito de contexto porque en la actualidad, pues el contexto jurídico de nuestro país, de México, se percibe una tensión entre la promoción de la autonomía de los niños, niñas y adolescentes frente al ejercicio de la patria potestad de madres, padres o personas responsables. Mientras surgen nuevas normativas que buscan fortalecer los derechos de la infancia, persiste la incertidumbre respecto a la preparación de los menores para tomar incluso, escuche usted, decisiones trascendentales de vida que pueden cambiar su vida. Ante esta problemática, en Early Institute han desarrollado algo que me parece fenomenal, una guía práctica para establecer cuáles son los derechos y las obligaciones parentales desde un enfoque legal. Y para iniciar, quiero preguntarle al doctor y que nos platique un poco qué es la guía de padres, qué dice y a quién va a dirigir y por qué es tan importante, doctor, tener esta guía de padres, porque todo mundo sabemos, quienes somos padres de familia, que no existe pues un manual de cómo ser buenos padres o madres. Así es, no existe un manual, Blanca, pero me parece que sí hay pautas, hay parámetros, que es justamente el esfuerzo que hace el Instituto con esta guía que va dirigida evidentemente a los que somos padres, madres, y que queremos asumir, ¿no?, con todo el compromiso del que somos capaces, esa responsabilidad de educar, de formar, de criar, con amor y con ternura. Claro. El objetivo de la guía en este sentido parte de identificar en nuestro marco jurídico nacional e internacional pues los distintos derechos que como padres tenemos, pero que tiene una característica muy importante, que es que son bidireccionales, es decir, al mismo tiempo que son derechos y nosotros podemos ejercerlo respecto de nuestros hijos e hijas, tenemos la obligación y la responsabilidad, el deber de hacerlo de la mejor manera posible, es decir, son derechos, son obligaciones. Y en este sentido, el primer paso como padres para intentar luchar por hacerlo bien, en mi caso tengo 5 hijos y pues, digamos, sí es muy peculiar la manera en cómo tienes que ir identificando el nivel de desarrollo, ¿no? Claro, es decir, no es lo mismo mi hijo el mayor, que ya tiene 26 años, al más pequeño que tiene 10. Claro. Entonces, ante las distintas circunstancias de la vida, ante las distintas decisiones, pues me parece que tiene que haber, digamos, de una manera prudencial, cuál es nuestro papel como padres y madres. Y entonces, el primer punto es conocer cuáles son estos derechos. Justo. Y en segundo lugar, pues reafirmar la importancia, esto que tú mencionabas respecto, pareciera ser como una lógica de todo o nada, de blanco y negro, sino más bien parece que es identificar los correctos tonos de grises en torno a sí la autonomía de los niños, niñas y adolescentes, pero también, pues, evidentemente nuestra responsabilidad y la importancia de la patria potestad y la responsabilidad parental, que, a ver, yo lo explico de una manera muy sencilla. El otro día, viendo un video en YouTube respecto de un delincuente, recordarás hace algunos sexenios, atrapaban a un delincuente y lo sentaban en una cámara de televisión y empezaban a hacerle preguntas. Me llamó mucho la atención cómo esta persona, cuando le preguntan a cuántas personas había asesinado, decía, ¿matado con mis manos o mandado matar? Dice, no, con tus manos, 300, y mandado matar otras 300. Sigue la entrevista y le dicen, oye, ¿por qué nunca te asociaste con tal o cual banda de secuestradores? Dice, no, porque el secuestro está mal. ¿Cómo una persona puede llegar a tener esa falta de principios y de valores éticos al punto de que no tenga mayor desdén en matar 300 y mandar a asesinar 300, pero pueda tener el principio ético de decir que secuestrar está mal? Claro. Decía Ortega y Gasset, ¿no?, un escritor español, yo soy yo y mis circunstancias. Y en ese sentido creo que la primera circunstancia en la que todos nacemos es el ámbito familiar. Totalmente. En la medida en que ahí podamos desarrollar, ejercer, cumplir nuestros deberes, que pasan por 3, muy concretitos, te lo planteo de esa manera, y así es como empieza la guía. En primer lugar, preguntarnos si el papel de ser padre, de ser madre es importante. Me parece que la respuesta es evidente, pero hay que destacarlo y hay que volverlo a dotar de contenido. Y luego, ¿cuáles son nuestros derechos y deberes? Y en este sentido, pues son 4 los pilares. En primer lugar, los derechos y deberes respecto a la educación, los derechos y deberes respecto de la crianza parental, y se habla hoy por hoy de la crianza con ternura, con amor. Sí, claro. Si me permites la analogía, es como la canción de José José, ¿no? Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
De lo que se trata es de que no solamente queramos a nuestros hijos, sino que verdaderamente Que es lo se que también sientan se amados. conoce ahora como la crianza responsable. La crianza responsable, y pues ahí hay varios derechos y obligaciones. En tercer lugar, los derechos y deberes parentales respecto de la salud de los niños. Y en cuarto lugar, los derechos y deberes para la protección jurídica, ¿no? Es decir, no perdamos de vista que como padres somos los representantes legales de nuestros hijos y en esa medida tenemos que estar velando por su protección jurídica. Pues digamos que en cuanto los padres y las madres que nos están escuchando, nos estén viendo, abran la guía, pues se van a encontrar sí con un documento que hace referencia a cuestiones jurídicas como son derechos y deberes, pero ante todo con la finalidad de identificar, y esto es el ejercicio me parece muy loable de Early Institute, identificar consejos prácticos, Claro. ¿no? De cómo podemos hacer mejor nuestro papel, que asumamos ese compromiso y que, bueno, pues esta lógica entre autonomía y los derechos de los padres y también pues la participación del Estado o de las instituciones educativas, pues que hagamos todos un equipo en beneficio de los menores. Claro. Y ahí planteo otra analogía. En un equipo de fútbol, pues tenemos dos figuras, muchas, pero tenemos dos figuras en el cuerpo técnico muy interesantes. Por un lado el entrenador y por otro lado el preparador físico. Las dos son fundamentales, pero quien lleva las riendas es el entrenador. Y en ese sentido, los padres y las madres somos quienes llevamos las riendas. El Estado, las escuelas, las instituciones de educación, digamos, primaria, secundaria, son importantes, pero como el preparador físico, como apoyo, digamos, la guía, la toma de decisiones importantes tiene que estar en la familia, en el seno de la familia, respecto de cómo vamos ayudando a nuestros niños, niñas y adolescentes a pues ser ciudadanos de bien. Totalmente. Doctor, aquí dos temas. Muchos de nosotros que somos padres sabemos desde que traemos a un ser al mundo que tenemos muchas obligaciones, pero poco sabemos de nuestros derechos también. Así es. Cuéntenos de esto. Y creo que pues se trata con el hecho de que yo pienso que ser padre o ser madre es una vocación. No es de, pues hoy decidí, no. Es de que así como habemos personas que nos dedicamos al derecho y hay personas que se dedican al periodismo, pues tenemos esa vocación, esa llamada. Entonces, aquellos que recibimos la llamada de ser padres o madres, pues lo tenemos que hacer de la mejor manera posible y esto implica, en primer lugar, un tema de compromiso, ¿no? Me gusta mucho pensar entre el cumplimiento y el compromiso. Y el ejemplo que suelo poner es el de los huevos revueltos con jamón, ¿no? La gallina cumplió, ¿por qué? Pues ahí pusieron, ¿no? Sí, Los dos blanquillos, pero el cochinito, el cerdito, se comprometió al punto de que tuvo que dar la vida para que tú y yo comamos los huevos con jamón. Claro. No suena bonito, pero de lo que se trata es que como padres y madres seamos como el cochinito, ¿no? No solamente cumplamos con nuestros deberes de proveer, sino que verdaderamente nos comprometamos en la vida de nuestros hijos pensando en que esa vida es un proyecto. Y en este sentido, por ejemplo, los derechos o deberes derivados de la educación, vamos a toparnos con tres marcos normativos muy concretos. En primer lugar, la Constitución mexicana, en segundo lugar, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en tercer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En pocas palabras, estos documentos lo que plantean es un reconocimiento a estos derechos, en primer lugar, de brindar educación. Claro. Y aquí yo quisiera, por ejemplo, hacer énfasis en el tema de que no es lo mismo informar que formar, ¿no? Y aquí empiezan a haber cuestiones que nos preocupan como padres de familia, por ejemplo, en los libros de texto gratuito, que se les acercan a los niños, niñas y adolescentes distinta y mucha información, por ejemplo, en materia sexual. Yo no digo que esté mal, lo que digo es, en primer lugar, vamos viendo qué información a qué edad y en qué nivel de desarrollo. Y en segundo lugar, la información en estos ámbitos de poco sirve si no va acompañada de la formación, porque no se trata de que hoy por hoy los niños de 10, 11, 12 años tengan conocimiento perfecto, ¿no? de todo lo que puede desarrollarse en el ámbito sexual, sino más bien de lo que se trata de una formación, qué es lo mejor para ellos, en qué momento, Y en fin. de nuevo, el papá tiene mucha batuta en este tema. Totalmente, si no nos involucramos, pues además, con todos los medios tecnológicos que están al alcance de los niños, niñas y adolescentes, pues caray, lo que menos les hace falta es información, lo que más hace falta es formación. Y esto implica, decía yo, pues hacer equipo con la institución educativa, pasa también por la cercanía y el compromiso que tengamos en la educación de nuestros hijos, ¿no? Esas
charlas, esas entrevistas con el profesor titular del niño, de la niña, cómo va, qué problemas disciplinarios está teniendo, cómo se está relacionando con sus amiguitos. Es que esa cercanía que nosotros podamos tener, pues propiamente nos lleva a asumir el compromiso con totalidad. Y luego, pues también acercarnos a la escuela, institución educativa, no solamente para llevarlos, ¿no? O para recogerlos, sino pues acercarnos para opinar e incidir en todo lo que va pasando en un lugar en donde pues no pasan poco tiempo los niños y las niñas, ¿no? Es decir, al menos 8, 9, 10 horas, dependiendo si hay actividades extraescolares, pues digamos que esto es lo que pasa por el hecho de brindar educación, pues nos damos cuenta que va más allá de simplemente llevar al niño al colegio, ¿no? Totalmente. Doctor, en el tema de los límites, cada vez vemos más niños, niñas y adolescentes con más autonomía incluso de tomar decisiones trascendentales en la vida. ¿Ahí qué papel jugamos los padres y las madres? Lo primero que te tendría que decir es que hay una preocupación que pues como digo yo, que cada barco aguante su vela. El Estado tendrá que hacer su chamba. Y Early Institute, por eso lo interesante de la guía es que nos dice más bien, nos plantea un espejo en donde tú y yo nos podemos ver como para decir cómo vamos, Claro. en qué puedo mejorar, cuáles son mis áreas de oportunidad, cuáles son mis debilidades como padre, porque pues perfectos no somos. Totalmente. Pero sí hay un foco rojo que me gustaría platicar contigo, no en abstracto, pero sí es este concepto que se han venido construyendo, sobre todo a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que se habla de la autonomía progresiva, Justo. ¿no? ¿Qué es Entonces, pues en distintos casos la Corte lo que ha dicho es que pues conforme vaya desarrollándose el niño, la niña o el adolescente, tendrá mayores posibilidades para incidir en la toma de decisiones. Sí. No es lo mismo el niño de 5 que el de 10, que el de 15, que el de pues 17 años con 9 meses, ¿no? O sea, que está a 3 meses de cumplir la mayoría de edad. Esto es evidente, esto es como de sentido común. Pero pues sí, digamos, preocupa que no se haga el análisis correcto del caso. Por ejemplo, hay un asunto en donde se habla de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes en contextos médicos. Es un caso interesante. Oye, ¿le puedo preguntar o le debo de preguntar a mi hijo de 10 años si quiere o no quiere sacarse la muela con caries? Pues me parece que no. Es más, ni siquiera el de 17, 9 meses, ¿no? 17 años, 9 meses, pues porque le está doliendo la muela. Sí, claro. Ahí son decisiones que como padre tomas en automático. Se toman. Claro. Oye, que necesita usar brackets. Oye, ¿de qué color quieres los brackets? Eso sí. Eso me parece que sería, digamos, creo que el caso es ilustrativo, ejemplificativo. Y pues evidentemente, cuando nos hablan de la autonomía progresiva en contextos médicos, pues suena como muy bonito, muy romántico, pero ya cuando bajamos ¿cómo se llama? El concepto a la realidad, a caso concreto, pues, ¿en qué casos, yo me pregunto, en qué casos yo le tendría que preguntar qué cosas a mis hijos? ¿No? A ningún niño le gusta tomar medicinas y no obstante, pues ahí estás luchando para que se la tome, porque tú sabes qué es lo que tiene que, digamos, lo que lo va a curar, ¿no? Hay otros casos interesantes, como por ejemplo aquellos jóvenes, ¿no? Adolescentes, ya se les reconoce cierta autonomía progresiva, por ejemplo, para tramitar su pasaporte, ¿no? Es decir, máxime cuando a lo mejor está en una circunstancia familiar en donde uno de los progenitores no está ejerciendo la guardia y custodia, pues que el Estado le reconozca, y pues si no vino tu papá a tramitar el pasaporte y tienes 17 años, 9 meses, pues tengo que reconocerte una autonomía progresiva distinta al del niño de 9 años, sí, que evidentemente no le vas a dar el pasaporte porque pues una de esas puede ser sujeto de una banda de trata de personas, ¿no? De niños. En fin, creo que hay cosas positivas. Otro ejemplo que me parece muy, muy ilustrativo y que es muy positivo, pues el que en aquellos procedimientos, juicios en donde estén implicados niños, niñas y adolescentes, pues ya hay pautas así como muy claritas de qué es lo que tiene que hacer el juez, la jueza, ¿no? La persona juzgadora, para escuchar al menor, ¿no? Porque si voy a decidir... Para preguntarle. Exactamente, si voy a decidir. O, por ejemplo, qué tan útiles pueden llegar a ser todos estos diagnósticos relativos a exámenes pues para intentar entender la salud mental del niño. Pues ya hay parámetros, decir, no, hay que, la persona juzgadora tiene que acercarse a este tipo de diagnósticos para tomar la mejor decisión. Autonomía progresiva no es un mal concepto, pero como yo suelo decir, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo el caso concreto, porque hay que encontrar el tono de gris. No es un tema de blancos y negros, sino que hacer el traje a la medida, atendiendo al caso, al niño, a la circunstancia familiar. Y ahí es donde me parece que el Estado tiene también que asumir su responsabilidad de no meterse más allá
de lo que le toca. Por eso pongo el ejemplo del entrenador y ¿cómo se llama? El preparador físico, ¿no? Tienen ámbitos de competencia distintas, las dos son importantes, pero al final del día la última decisión la toma el entrenador y en este caso somos tú y yo como padres y madres. Totalmente. Doctor, en este tema de lo médico me gustaría, por ejemplo, preguntarle qué pasa cuando existe un embarazo adolescente en nuestros hijos que a lo mejor tienen 13, 14, 15, 16 años, y dónde queda ahí pues la patria potestad de que el papá también puede decidir, pero hasta qué punto podemos ayudarle a nuestros adolescentes que están en este proceso a decidir si continúan o no con el embarazo y hasta qué punto ellos son pues autónomos de hacer lo que ellos pues a su creencia convenga o a su tipo de educación o tipo de vida que quieran tener convenga cuando son incluso menores de edad. Mira, te lo planteo como premisa mayor, no perder de vista que la patria potestad no es otra cosa sino una figura diseñada por los juristas romanos hace 24 siglos, ¿no? Se preguntaban los juristas romanos, oye, ¿cómo vamos a cuidar a nuestra niñez? Pues que sean los padres los primeros responsables y que por lo tanto, hoy por hoy en los códigos civiles federal y de nuestros estados, pues está el principio de que los niños, niñas y adolescentes no pueden, digamos, disponer de sus bienes o de su persona si no es mediante la representación de quienes ejerzan la patria potestad, o si ya no hay papá, mamá o abuelos, pues quienes ejerzan la tutela, ¿no? Entonces, ¿esto aplica hasta antes de los 18 años? Hasta antes de los 18 años, en principio. Ahora, entramos al tema de la autonomía progresiva, muy bien. Insisto, pues que decida qué color de brackets va a usar, me parece fenomenal, pero no puede decidir no extraerse una muela. Pues aquí es donde hay temas preocupantes, por ejemplo, de política pública. Hay una norma oficial mexicana 046 que le permite a las niñas de 12 a 18 años de edad asistir a una clínica del Estado, solicitar un aborto, incluso si no van acompañadas de sus padres, ¿no? Esto sin duda alguna es alarmante, ¿no? Es decir, que ya el Estado le esté reconociendo esa autonomía progresiva a una menor de edad, 15 años, que a lo mejor, por ejemplo, podría estar imbuida, ¿no? Inmersa en un contexto de violencia sexual. Claro. Pues quien la va a acompañar a abortar va a ser incluso a lo mejor el violador, ¿no? Creo que hay un tema de preocupar, donde, insisto, no solamente es el tema de la información, sino el tema de la formación. Por eso, un segundo elemento importante en los derechos y deberes como padres, pues es el tema de la crianza, ¿no? Brindar una crianza con ternura, amorosa. Esto parte por el cuidado, la protección y porque estemos cerca de nuestros hijos, ¿no? Que podamos escuchar a nuestros hijos, sobre todo en estos temas que pues hoy por hoy les llaman la atención, sin duda alguna, que están ahí, que además, como decíamos, hay mucha información y lo que hace falta es mucho más formación. Entonces, en estos deberes de crianza creo que hay un tema importante que pues sí tendríamos que estarle exigiendo al Estado, pues que no nos separe de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, cuando estamos en ejercicio de la patria potestad. Los primeros y más importantes responsables somos nosotros. Totalmente. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con su experiencia? Usted es papá de 5 hijos, pero también es jurista. ¿Qué pasa cuando los padres tenemos pues esta responsabilidad de educar por el camino del bien, como dirían hace muchísimos años, a nuestros pequeñitos, a nuestros adolescentes? Pero ¿qué pasa entre si ponemos reglas y somos estrictos o tenemos una mejor comunicación, una comunicación más asertiva con nuestros hijos? ¿Qué es lo que más funciona, por ejemplo, también en este contexto de una guía para padres? Digo, sin ser perfecto, ni mucho menos, pero lo que yo veo que funciona más es sí poner reglas claras, ¿no? Es decir, porque los niños, las niñas, sobre todo en esas edades tempranas, ellos mismos inconscientemente están pidiendo que haya límites, ¿no? Claro. De hecho, como que inconscientemente juegan a eso, ¿no? ¿Hasta dónde te van llevando? A desafiar el límite. Entonces, a desafiar el límite. Poner reglas claras, pero no dejarlo solo en ellos, sino pues tener ese canal de comunicación abierto, irlos formando. También creo que hoy tenemos que asumir la responsabilidad, decía yo, de la ternura, del amor. Y esto pasa muchas veces porque los niños, atendiendo esa autonomía progresiva, pues se vayan dando contra la pared, ¿no? Es decir, que vayan cometiendo errores, claro, en un contexto cuidado, en un contexto en donde pues sabes que se va a pegar con la mesa, pero si no se pega nunca va a aprender que no se suba a la mesa, claro, que por ahí no es. Entonces vaya en un ambiente cuidado, pues no asumir esa crianza como el papá, la mamá que está viendo todos los medios habidos y por haber para evitarle problemas al niño. Ahí en realidad no estamos formando, sino que estamos
sobreprotegiendo y generando que nuestros niños y nuestras niñas pues no empiezan a asumir con responsabilidad el ejercicio de su libertad. Totalmente. Que de chiquitos pues son decisiones pequeñas, Sí. pero si no empiezan a tomar esas decisiones pequeñas y a cometer errores y asumir las responsabilidades, pues pasado mañana Claro. nos topamos con personas que te dicen, pues matar a 600 no está mal, pero secuestrar sí, ¿no? Es decir, ¿dónde está el equilibrio respecto del análisis ético? Mucho de esta crianza pasa también por el tema de los valores que se enseñan en casa. Ahí es donde digo yo que el mejor, y estas son de las pautas muy concretitas y muy prácticas que establece la guía, el mejor maestro es el ejemplo, ¿no? Es decir, Claro. y en este sentido, por ejemplo, la guía nos enseña no solamente qué es la honestidad, sino nos ayuda a que tú y yo podamos darles el ejemplo de ser honestos, y pues eso atrae, eso Claro. convoca, y eso los niños lo notan, ¿no? Totalmente. Y es que lo interesante de esta guía es que te enseña o te dice cómo lograrlo, cómo hacerlo, cómo tener una paternidad responsable, con límites, donde sepamos exactamente cuáles son nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones como padres y cuáles son los derechos y las obligaciones también de nuestros infantes y de nuestros adolescentes. Totalmente. Y déjame referirme al tercer elemento respecto de este cúmulo de derechos que tendrá que ver con el tema de la protección a la salud, ¿no? Es evidente que en la primera infancia, ¿no?, de recién nacidos, pues requieren atención médica. Y aquí hay dos elementos que se unen, ¿no?, y que hay datos pues alarmantes en el contexto mexicano. El primero de ellos es el derecho a la identidad, ¿no? Todos hoy por hoy en la Constitución está reconocido el derecho a que el Estado nos otorgue la primera acta de nacimiento de manera gratuita. ¿Y esto es para qué? Pues para que como personas podamos, en esa relación que tenemos con el Estado, pues podamos existir jurídicamente. Claro. Pues hoy por hoy, en 2022 a nivel nacional, únicamente el 82% de niñas y niños menores de 1 año fueron registrados. Eso quiere decir que estamos hablando de casi el 20% de niños de pues, los primeros meses, algo que pareciera ser como automático. Claro, por supuesto. No se está dando, ¿no? Ahí el padre, la madre de familia está faltando esta obligación. Está faltando esta obligación. Sujeto de derechos, por ejemplo, también a este menor. Que luego no le permiten ejercer otros derechos como el de la protección a la salud, porque no vas a tener, si no tienes acta de nacimiento, no vas a tener cartilla de vacunación. Y ahí es donde viene la protección a la salud, donde también hay datos alarmantes. En el 2022, el porcentaje de niñas, niños de 1 año que tenía un esquema completo de vacunación, pues ascendía nada más al 42%. Bebés, ¿no? Claro. De los 0 a los 12 meses, pues solamente 4 de cada 10 está teniendo completo su esquema de vacunación. Por múltiples razones. A lo mejor sí tiene acta de nacimiento, tiene cartilla, pero pues no lo llevan a la clínica. Claro. O lamentablemente luego en la clínica pues no están las vacunas. Pero también puede ser a lo mejor porque no estamos cumpliendo con nuestros deberes, que es en este caso registrar al bebé y tramitarle la cartilla de vacunación. Eso incluso pasó en pandemia. Había muchos padres de familia que no vacunaban a sus hijos contra el COVID-19. Así es. Y también hay una ola de estos padres de familia que no creen en las vacunas y no vacunan a sus pequeñitos desde primeras infancias, por ejemplo. Sí, yo diría ahí que sí es un caso muy especial. En mi caso sí nos vacunamos todos en casa, pero pues así como te topabas personas que accedíamos a la vacuna, había otras que el tema del sospechosismo, que eran malas, y en fin, no se sabe porque fue una circunstancia completamente extrema. Pero te refiero, por ejemplo, otro derecho en tema de brindar educación. Decíamos, pues no solamente se trata de llevarlo a la escuela, sino estar cerca. Pero bueno, lo primero es llevarlo a la escuela. Sí, claro. Y en este sentido, pues hay datos que, por ejemplo, dan cuenta de que en el 2022, pues la asistencia al preescolar, ¿no? Esa primera infancia de niñas y niños entre 36 y 59 meses, solamente fue del 62%, ¿no? Es decir, pues nuestros niños y nuestras niñas no están yendo a la escuela, ¿no? Ya que te digo yo si hay cercanía o no en el contexto de la educación, pues si ni siquiera acuden a la escuela, pues digamos que hay focos rojos muy puntuales. Claro. Que más allá de que tenemos que seguirle exigiendo al Estado, más allá de que tenemos que seguir poniendo el punto sobre la I respecto de que a lo mejor no están cumpliendo de la mejor manera sus obligaciones como país, como Estado, como gobierno, aquí lo importante es vernos en el espejo, ¿no? ¿Qué podemos hacer tú y yo? Que eso sí depende de nosotros, porque el otro pues habrá, y ahí hay organizaciones, y el Institute pues también está poniendo levantando esas banderas rojas, pero tú y yo podemos hacer muchas otras cosas que sí dependen de nosotros. Claro. Y que pueden cambiar el día a día de nuestras niñas, niños y adolescentes en beneficio de su correcto y de su
integral desarrollo. Totalmente. Doctor, hemos hablado de estos puntos importantes, pero ahora me quiero referir a las obligaciones económicas que tenemos como padres de familia. Hay muchos padres de familia, sobre todo se han dado estadísticas a lo largo de la historia, donde hay muchos padres de familia, hombres, que salen del seno familiar y se olvidan de la manutención de sus hijos cuando es una obligación. Totalmente, ¿no? Es lo que en el derecho familiar, y por eso es que uno de los puntos importantes es que fortalezquemos los ámbitos del derecho familiar, como asumiendo nuestros deberes y ejerciendo nuestros derechos. En el derecho familiar se habla de la obligación alimentaria, ¿no? De los famosos alimentos, que más allá de ser comida, es un concepto jurídico que implica, diría mi abuela, ¿no? Casa, comida, vestido y sustento, ¿no? Y esparcimiento y protección a la salud, en fin, para que el niño pueda desarrollarse y crecer armoniosamente y en un esquema o en un contexto de amor. Hoy por hoy, creo que son pasos positivos que ha dado el Estado a través de legislaciones. Sí. Los deudores alimentarios entran a una lista, ¿no? Es decir, son identificados, identificables. Si no estás cumpliendo tus obligaciones, pues vas a tener broncas con el buró de crédito, vas a tener broncas con acceder a ciertos empleos. En fin, creo que esa parte como palanca para que el Estado nos obligue a los padres y madres a cumplir con nuestra primera obligación, que es proveer alimentos, pues se pueda dar. Máxime que pues también existan los procedimientos jurisdiccionales cuando aquello no se cumple, que los niños también puedan exigirlo de manera adecuada a través de los litigios, los jueces, el Poder Judicial, etcétera. Doctor, su mensaje final, ¿cuál sería el mensaje sobre la trascendencia que tiene justamente esta guía para los menores involucrados, por supuesto, también a los papás, a los tutores, a las mamás en esta crianza responsable que hemos hablado? Pues a mí me parece que ustedes ya encontrarán la guía, que la pueden descargar, es gratuita, en www.earlyinstitute.org, ¿no? Ahí está, la descargan, es un documento muy amable, muy cercano al lenguaje común para que todos lo podamos entender, en donde además vamos a encontrar estos principios o estas sugerencias muy prácticas respecto de cómo ejercer nuestros derechos, pero lo que me parece importante es que veamos el proyecto de vida, o que veamos la vida de nuestros hijos, niñas, niños y adolescentes como un proyecto, ¿no? Y entonces a mí me gusta siempre ahí hacer la diferencia. Dice la metáfora que había dos personas que objetivamente estaban haciendo lo mismo, ¿no? Estaban picando piedra. Le preguntan a una, ¿y tú qué estás haciendo? Pues no ves, estoy picando piedra. Y le preguntan, ¿tú qué estás haciendo? Dice, yo estoy construyendo castillos. Wow. Estaban objetivamente haciendo lo mismo, pero la proyección era diferente. La proyección era diferente. Es decir, que veamos en el proyecto de vida de nuestros hijos ese castillo, que si bien a lo mejor no es la única, pero sí es una de nuestras responsabilidades y tareas más importantes si asumimos integralmente la ocasión de ser papás y mamás. Totalmente, y ya lo decíamos, ningún hijo, ninguna hija viene con instructivo, pero sí hay una guía para padres que nos está ofreciendo Early Institute. Doctor, gracias por estar esta tarde con nosotros y ayudarnos a entender de qué va esta guía y sobre todo qué es lo que tenemos que tomar en cuenta si ya somos padres, si vamos a ser padres en cuanto a nuestros derechos y también a nuestras obligaciones. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Al contrario, Blanca, gracias a ti. Gracias. Bueno, pues usted está escuchando al doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, abogado constitucionalista. Con esto vamos rápidamente a una breve pausa y yo regreso con más en este Reporte H, y recuerden descargar esta guía para padres en Early Institute. No se vayan. Estás viendo Reporte H con Blanca Becerril. Al terminar,